quiero presentarle, como es la primera vez, a nuestro orador, nuestro invitado especial desde un campo de la ciudad de la provincia de Buenos Aires. Así que un campito de allí que cuando nos hablaba de ese campo, nosotros queríamos trasladarnos hacia ese lugar. Sí, queríamos estar allí. Así que mis hermanos, le presentamos a nuestro hermano, a nuestro querido hermano Daniel Cúcaro, que es una persona que no es fácil para hacer lo que él hizo, y él tiene un testimonio bastante fuerte y grande. No sé si él lo va a contar más adelante, pero después de usted tener una profesión que le genera tantos recursos económicos y usted abandonarla para dedicarse al ministerio, para dedicarse a la predicación, a la proliferación del mensaje de Dios, no es nada fácil. Hay que tener mucha fe para eso. Y nuestro hermano tomó esa decisión y el Señor lo ha usado por muchísimos lugares, por muchísimos países, llevando este mensaje de los últimos días, que es de vital importancia para el pueblo de Dios. Así que sin decir mucho más, le presentamos desde ese pequeño pueblo, desde la provincia de Buenos Aires, Argentina, nuestro querido hermano Daniel Cúcaro, licenciado Daniel Cúcaro. Mi hermano querido, que el Señor lo use grandemente. Que el Señor... Gracias, Noli, por la presentación inmerecida. Nada de lo que hacemos por el Señor es gravoso, es difícil. Puede parecer a los ojos de los hombres que las cosas son difíciles, como en el caso de Abraham, salir de Ur de los Caldeos para ir a una tierra que él no conocía. Se requirió fe, pero en todos los órdenes de la vida se requiere fe. Y poniéndonos en las manos de Dios, Él no nos asegura de que vamos a tener riquezas materiales, pero sí vamos a tener riquezas espirituales. Es por eso que vale la pena experimentarlo en la vida de cada uno. Y es un placer también para mí comunicarme con ustedes en esta mañana de sábado, un poco ajetreada para mí. Vine corriendo desde nuestra iglesia para poder estar a tiempo. Les comento a quienes nos están viendo en Estados Unidos que cuando Noli me pasó el horario, yo dije, qué bien, porque me da tiempo para venir tranquilo de la iglesia, prepararme y conectarme con los hermanos de Nueva York o de donde estén. Pero resulta que anoche, en una llamada previa que hicimos, Noli me dice, hay un cambio de horario en esta parte de Estados Unidos, pues se adelanta una hora el horario de verano. Y yo dije, ¡ay! Voy a llegar justo, porque esa hora de más que tenía, ahora de repente había desaparecido. Pero quiero usar este incidente como algo actual, ¿no? A veces en nuestra preparación creemos que todavía tenemos un tiempo por delante, 1 hora, 10 años, qué sé yo, podemos seguir viviendo como estamos viviendo. Total, el Señor demora su venida, y no es así, no es así. De repente el Señor nos dice, cambiamos al horario de verano y no, tenés que salir corriendo, porque ahora ya es tarde. El tema que propuse para iniciar esta serie de conferencias se titula El drama inminente, y está basado en un libro escrito por el doctor Fernando Chay, un viejo amigo de mi familia. Cuando yo era muy niño, me gustaba quedarme hasta altas horas de la noche, a pesar de que mi mamá hubiera preferido que me fuera a dormir, pero yo me acurrucaba en un rincón en la sala de la casa, de mi casa de la infancia. Yo tendría unos 10 años y escuchaba a mi padre
conversar con el doctor Fernando Chay. En aquellas épocas no era doctor, era un pastor, y también con otros grandes predicadores que eran amigos de mi padre, se conocían desde muy jóvenes. Hammerly Dupuy, Daniel Hammerly Dupuy y tantos otros, ¿no? Marcelo Fayard, qué sé yo, gente que me fue nutriendo. Les digo, tenía 10 años y muchas veces me pregunto cómo es que los niños de 10 años pueden tener intereses espirituales. Y eso me ha llevado también a considerar a los niños de otra manera, no como algo molesto o como algo que hay que entretener y ponerlo frente al televisor, sino como algo que es como una esponja que absorbe y absorbe información. Pero antes de comenzar el tema, los invito a inclinar el rostro para orar. Amado Padre Celestial, nos ponemos en tus manos para que abras nuestro intelecto, nuestro corazón, y este mensaje sea de bendición para todos aquellos que lo escuchen, que tu espíritu sea el agente no solamente transmisor, sino también originador de estas palabras. Señor, son tiempos maravillosos, pero también tiempos dramáticos los que nos tocan vivir, y queremos estar aferrados de ti. En el santo nombre de Jesús rogamos esto. Amén. Bueno, les muestro el libro, que en realidad más parece un folleto. Son 125 páginas. Ustedes lo van a ver al revés. El drama inminente. Un libro escrito, ya les digo, en 1978. Lo compré hace algunos años. Tenía la versión original, pero en mudanzas y cosas así se pierden muchas cosas. Así que cuando lo encontré otra vez, lo compré, y voy a simplemente mencionarles algunos de los capítulos de los que traje material para esta serie de conferencias a lo largo de mi vida. Por así decirlo, he robado material de un montón de libros. A veces la gente dice, ¿cómo se le ocurren esas cosas? Pero no es que se me ocurren a mí, es que leo mucho. Y a través de la lectura uno va adquiriendo información, así que lo que yo hago es recoger información de muchos lados y armar rompecabezas, ¿no? Le leo 2 o 3 o 5 capítulos de lo que dice. Una visión panorámica de acontecimientos futuros es el capítulo 1, y es muy interesante ver que en 1978 este libro fue publicado originalmente. Estos conocimientos ya el pastor Fernando Chay los tenía de antes. Nos muestra un panorama muy similar al que nosotros estamos viendo hoy en día, y han pasado 50 años. La persecución y el cristianismo, símbolos de potencias apóstatas perseguidoras, tiempo de angustia, el espiritismo y el ocultismo, los fenómenos carismáticos que hoy vemos en las iglesias, la liberación de la iglesia, la segunda venida de Cristo y los 144.000, Cristo como nuestra victoria. Todo eso va a estar a lo largo de las distintas conferencias de esta semana. Y quiero compartir con ustedes, solamente para que vean la profundidad del pensamiento del doctor Fernando Chay. Ella falleció hace muchos años. La biblioteca de la Universidad Adventista del Plata lleva su nombre, se llama Dr. Fernando Chay, por la cantidad de aportes importantes que él hizo para la iglesia. Hay otro libro, Preparación para la crisis final. Ese es más conocido que este. Ambos son invalorables. Pero muchas veces aquellos que predicamos acerca de los eventos del tiempo del fin, escuchamos decir a otras personas, a otros cristianos,
lamentablemente, muchos de ellos son adventistas, y dicen así: ¿por qué preocuparse con el estudio de estos dramáticos acontecimientos, siendo que ellos constituyen un aspecto en cierta forma negativo y desanimador de la lucha cristiana? ¿No es mejor estar más bien familiarizados con el estudio de las facetas positivas de nuestra lucha y gozar de los buenos tiempos y de los días de sol que Dios nos está dando, manteniéndonos siempre una actitud gozosa? Y lo he escuchado tantas veces, a este razonamiento, y la gente ni siquiera sabía que el doctor Fernando Chais lo había puesto en este libro. Y él responde a este cuestionamiento de la siguiente manera: ante todo, digamos que el conocimiento del futuro, de acuerdo con la profecía bíblica y los escritos de Elena de White, no impiden que un verdadero cristiano tenga una actitud siempre alegre por dos razones. En primer lugar, porque Dios nunca revela las pruebas futuras y las tribulaciones del porvenir sin otorgar la bendita seguridad de su compañía siempre presente. Tal vez uno de los grandes errores que tengamos aquellos que presentamos estos eventos, estos acontecimientos, son que a veces nos olvidamos de decirle a la gente que esto solamente es información para ver el poder de Dios manifestándose en nuestra vida. Que si nosotros vivimos aferrados de Dios, nada de esto nos va a hacer daño. Las cosas van a ocurrir, ya están ocurriendo, pero no van a hacer daño a los hijos de Dios. Si estamos aferrados de El Shaddai, el Dios todopoderoso, entonces no hay nada que temer. Y en segundo lugar, dice, el estudio de estos sucesos fortalece la fe y la confianza que el Hijo de Dios tiene en un Padre amante y en un maravilloso hermano mayor que recorrió el camino del dolor antes que nosotros y que nos ha asegurado: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué hay que temer? Nada, nada, estamos seguros. Solamente que al ver los eventos desarrollarse delante de nuestros ojos, nuestra fe se fortalece sabiendo que estamos en el camino correcto, que el libro en el cual hemos depositado nuestra confianza es correcto, porque sabía lo que iba a ocurrir en el futuro, miles de años antes de que ocurriera. Me ha pasado muchas veces que he hablado con personas receptivas y no receptivas acerca de este mensaje. Algunos eran adventistas, otros no lo eran. Hace muchos años, hace probablemente más de 35 años, tuve la oportunidad de conversar con una compañera de trabajo de mi esposa, una médica. Mi esposa es médica, una colega de ella, amiga del trabajo de ella. Un día se dio la oportunidad y conversé acerca de los eventos que ocurrirían en el futuro. Hace 35 años, mínimo, 36 años probablemente. Yo dejé de verla por cuestiones laborales. Mi esposa y ella se separaron. Ella fue hacia otro lugar, mi esposa se quedó en esa empresa y se separaron. Hace unos años, 3 o 4 años más o menos, me llama por teléfono una hermana de una iglesia donde yo era anciano en Buenos Aires, antes de venirme a vivir acá al campo, y me dice: Daniel, no sabés lo que me pasó. Estaba en tal hospital, en Buenos Aires, me estaba haciendo atender de una dolencia, y me puse a conversar con la médica que me atendía. Y la médica
me dijo, salió el tema de las cosas que están pasando en el mundo, desastres naturales, etcétera, etcétera, violencia, qué sé yo. Por poner algo, estaban charlando, estaban conversando de eso. Y la médica, que no era adventista, la paciente era adventista, la médica no era adventista, le dice, bueno, pero estas cosas tenían que ocurrir. Y nuestra hermana de iglesia le dice, ¿cómo tenían que ocurrir? Sí, sí, la Biblia lo dice. Ah, sí, usted estudia la Biblia, le dice la hermana, la paciente, a la médica adventista. Dice, no, la verdad yo no estudio la Biblia, pero el esposo de una colega mía hace muchos años me dijo que estas cosas iban a pasar y están pasando. El esposo de... Sí, Daniel Cúcaro. Oh, más de 30 años esas cosas habían quedado en la mente de una persona que no era religiosa, mucho menos adventista, pero Dios las fijó en su mente para que cuando vea los acontecimientos crea en la Biblia. Y eso es el motivo por el cual surgió la Iglesia Adventista hace más de 150 años. El motivo es para que nosotros le digamos al mundo que el drama es inminente, que ya está por suceder. Resulta que al pasar tanto tiempo, hemos sentido que el Señor tardaba su promesa y que al tardar esa promesa, probablemente nosotros no estuviéramos para ver su cumplimiento. Entonces nos dedicamos a simplemente evangelizar al mundo y hablarle de las cosas lindas que tiene el adventismo. Hablarle de salud, no a practicar la salud. Hablarle de nuestro programa de salud, crear sanatorios, universidades que enseñen el programa de salud, para que la gente se sienta bien. Lo cual está bien, porque tener buena salud en este momento de la historia es inapreciable. Aquellos que no se preocuparon por la salud hoy lo están lamentando. Pero ese no era el fundamento de nuestro programa, ese debía ser el fundamento de nuestro estilo de vida. Esa no era nuestra predicación. El amor de Dios era nuestra forma de vivir, confiando en su palabra. Pero nosotros teníamos que decirle al mundo las cosas que iban a pasar. Y este es el escenario que yo quiero presentarles a ustedes desde hoy y durante toda la semana. Que las cosas que iban a pasar ya están pasando. Que esto no está en el futuro. Y las cosas que están en el futuro son poquitas, son más dramáticas. Por eso el título es El drama inminente, porque es inminente el desarrollo de las cosas, pocas cosas que quedan para el futuro. Y gracias a Dios que son pocas y que van a pasar rápidamente, porque el planeta no lo podría soportar, pues son mucho más dramáticas. Pero se las tenemos que decir al mundo, ahora, porque si demoramos más tiempo, entonces cumpliremos la otra profecía de Elena de White, que cuando ella vio unas bolas de fuego que caían sobre la ciudad, que incendiaban las casas, los adventistas decían, sabíamos que estas cosas habrían de ocurrir, pero no creíamos que ocurrirían tan pronto. Y la gente que estaba escuchándolos les decía, ¿ustedes lo sabían? Y no nos lo dijeron. ¿Por qué no nos lo dijeron? Nosotros habríamos creído y nos habríamos preparado para estos momentos dramáticos. En los Estados Unidos existía una espada de Damocles sobre la ciudad de
Nueva Orleans. Una linda ciudad que conocí hace muchos años con mi esposa, fue destruida por un maremoto, por un huracán. El huracán produjo un maremoto entró en la ciudad se inundó. ¿Conocen ustedes la historia del Katrina? Los dirigentes, la gente que administraba el destino de la ciudad, sabía que esa posibilidad existía. Sabían que las defensas de la ciudad de Nueva Orleans iban a resistir hasta cierto punto, pero que un huracán de categoría 5 podía romper las defensas. Pero ¿cuándo ocurre un huracán de categoría 5? En 100 años nunca había ocurrido. Nunca había llegado a Nueva Orleans un huracán de esa magnitud. Pero si ellos hubieran estado atentos a los eventos, sabrían que cada vez el clima se va a poner peor y que las cosas que nunca ocurrieron en 100 años van a ocurrir y están ocurriendo. Explosiones de volcanes, incendios, sequías, inundaciones, tornados, granizo de tamaños descomunales. Todo está lloviendo en el desierto, en los lugares donde antes llovía, ahora no llueve, y en otros lugares se inunda 2 veces o 3 veces más que antes. Y eso es lo que el pueblo adventista tenía que decirle a la gente. También tenía que decirle a la gente, durante la época de la Guerra Fría, que el país triunfador de la Guerra Fría iba a ser Estados Unidos. Cuando comenzó la Guerra Fría, allá por 1950, parecía que la Unión Soviética tenía más poder que Estados Unidos. Muchos críticos de la interpretación adventista de los eventos finales se burlaban del conflicto de los siglos, porque el libro El conflicto de los siglos decía que Estados Unidos pasaría a ser la única superpotencia mundial tomado de la mano del Vaticano. Pero eso no estaba pasando en la década de 1950, ni tampoco en la década del 60, ni tampoco en la década del 70. Así que durante esos 30 años, por lo menos, parecía que los críticos de la iglesia adventista tenían razón. Y Dios levantó y mantuvo personas fieles a lo largo del mundo que mantuvieron el mensaje y escribieron libros como el que les acabo de mostrar, El drama inminente, y otros más, que durante esos años, donde no parecía que Estados Unidos iba a ser la única potencia hegemónica mundial, se mantuvieron vivo el mensaje. Hasta finales de la década del 80, no nos enteramos que Ronald Reagan y Juan Pablo II habían hecho un acuerdo para derrocar a la Unión Soviética. No lo sabíamos, era un acuerdo secreto. Se llevó a cabo y en 1989 empezó a derribar la Unión Soviética. La caída del muro de Berlín, en enero del 91 se desarmó la Unión Soviética y quedó Estados Unidos como la única superpotencia mundial. Y ahí nos enteramos que eso había sido un pacto con el papado. ¡Qué sorpresa! ¿Quién lo hubiera imaginado? Estados Unidos, una nación protestante, haciendo un pacto con el papado. Pero esa era la profecía. Ese era el cumplimiento exacto de la profecía y del libro El conflicto de los siglos, dado por Dios, a través de Elena de White, para que nosotros supiéramos en qué momento de la historia nos encontramos ahora. Y el momento de la historia que nos encontramos es el tramo final, en el cual Dios ya está preparando a hijos fieles para que pasen con éxito las tribulaciones.
y está llevando al descanso a otros que no las habrían de poder pasar. Por eso esto también es un mensaje de aliento para que aquellos que vean descender a la tumba a sus familiares no se desesperen, sino que agradezcan de que el Señor los está resguardando para el día en que habrán de resucitar para vida eterna. El Señor todo lo hace por amor. Nos está preparando por amor. Los periodos de tiempo del Señor que vamos a hablar en otra de estas conferencias se cumplen inexorablemente. Cuando Él le dijo a Daniel 490 años para la venida del Mesías, se cumplieron exactamente. Cuando el Señor nos dice a nosotros que 40 es el número de la preparación, ya sean 40 días o 40 años, preparación para la prueba, eso se cumple también. De paso, si ustedes quieren contar, hace 30 años que cayó la Unión Soviética. 30 años. Tuvimos 30 años hasta el día de hoy para prepararnos. ¿Lo hicimos? No, lamentablemente la mayoría del pueblo de Dios todavía está esperando que esto pase y que volvamos a los días felices de la antigüedad, de los años anteriores al 2019, para que podamos salir y pasear, ir de vacaciones, no usar nunca más el tapabocas. Queremos otra vez los días bonitos de sol. Anoche aquí en el campo llovió escandalosamente. En media provincia de Buenos Aires llovió escandalosamente. Llovió, caían baldes de agua. Paró de llover y ahora salió el sol. Y es un día hermoso. El sol está resplandeciendo por todos lados. El campo, el césped se ha puesto verde. Pero así no va a ser en el mundo. Ha caído una sombra sobre el planeta Tierra. La gente está muriendo y está muriendo por varias situaciones. No solamente por el contagio de un coronavirus. Están muriendo de angustia. Están muriendo de otras enfermedades desatendidas. Están muriendo por el encierro. Están muriendo por respirar aire viciado. Están muriendo por no tomar sol, por no hacer ejercicio, por comer alimento chatarra. Están muriendo, de a poco. Tal vez todavía no los han llevado al cementerio, pero está muriendo la sociedad. Lentamente está muriendo. El pueblo de Dios necesita en este momento, más que nunca, una preparación profunda para pasar los eventos finales. Necesitamos ahora más que nunca porque estamos en la etapa final. Ya les dije, hace 30 años que deberíamos haber iniciado esta preparación. Si no lo hicimos, tiene que empezar hoy. Hoy tenemos que fortalecer nuestro sistema inmunológico. Los 7 remedios naturales que hemos predicado a lo largo de años y se lo hemos dado al mundo diciéndole, hagan esto ustedes, porque esto es la palabra de Dios y esto es lo que le va a traer beneficio para su vida, también lo tenemos que hacer nosotros. El ejercicio, el aire puro, el sol, el agua, los alimentos naturales, saludables, el descanso. Mucha gente no puede dormir porque están preocupados, porque perdieron sus negocios, perdieron su trabajo. Están perdiendo su salud. ¿Cuál es el contexto que el Señor decía para los días finales? Tiempo de angustia. ¿Y qué es lo que hay? Hay tiempo de angustia. La gente no quiere más esta esclavitud dentro de sus hogares, dentro de sus ciudades, no la quieren más. Quieren salir. En distintas partes del mundo están protestando, están saliendo a las calles, los están moliendo a palos.
Dicen, ustedes al hacer estas propuestas están poniendo en riesgo la salud de la población. ¿Qué creen que va a pasar con aquellos que proclamen en el futuro no muy lejano, proclamen su libertad religiosa para adorar a Dios en el día que ellos quieren, cuando toda la humanidad acepte la ley ambiental que ya se viene y que esconde dentro de su texto la adoración, el descanso de la tierra en el día domingo? Y en algún momento van a decir, no se puede 2 días a la semana, se puede uno solo. Y así como nos han cerrado las ciudades y las iglesias y las escuelas, también nos van a decir, o adoran en domingo o no adoran. Solamente las iglesias se van a abrir en domingo. ¿Cuán lejos creen ustedes que estamos de estas cosas? Estamos a las puertas. Even at the door. Cercano, a las puertas. Ahí. Yo no digo que este sea el único mensaje que hay que darle al pueblo adventista. Pero es un mensaje muy importante porque tiene que ver con nuestro nombre. ¿Por qué nos llamamos la Iglesia Adventista del Séptimo Día y no nos llamamos la Iglesia de la buena salud del Séptimo Día? Pues porque creemos que Jesús viene pronto, que su venida es inminente, y mucho más cuando vemos los eventos que pasan a nuestro reino. Quiero compartir con ustedes un versículo. No he mencionado ningún versículo de la Biblia, pero este es el versículo que yo quiero dejar en la mente de ustedes. Porque, hermanos, somos un pueblo que cumple la profecía. Solamente que la profecía que estamos cumpliendo no es una profecía agradable. El libro de Jeremías, el Señor le dice al profeta Jeremías, si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo contenderás con los de caballo? Y el pueblo adventista de hoy ha corrido con los de a pie y se ha cansado. Ha terminado sacando la lengua del cansancio y no está preparado para correr con los caballos, en contra de los caballos. Esto que es una analogía es muy real en este tiempo. Yo veo a los hijos de Dios que no se están preparando. Algunos sí, un pequeño grupo toma conciencia de lo que el Señor le está diciendo. El año pasado, la advertencia que Dios nos ha dado en todo este tiempo, sí, Jeremías 12:5, el versículo que acabo de decir, la advertencia que el Señor nos ha dado el año pasado no ha sido tomada en serio por la mayoría del pueblo de Dios. No la hemos tomado en serio. El Señor nos dijo, hijos míos, presten atención, miren qué fácil que es cerrar una ciudad y dejarlos a todos ustedes adentro. Ustedes están esperando que haya una ley dominical para salir y vivir en el campo. Entiendan que la ley dominical puede aprobarse después
de que las ciudades estén cerradas. Podría ser. El Señor está dando la posibilidad de salir ahora. Y muchos me dirán, como han dicho siempre, pero ahora no puedo vender la casa, ahora no puedo salir porque está todo cerrado. Si no se prepara ahora, si no hace el proyecto ahora, cuando aparezca una pequeña luz, todavía queda una pequeña luz de tiempo en el cual va a poder salir. No a las pequeñas ciudades, eso olvídese, no a las pequeñas ciudades. Ahora ya es el tiempo de salir directamente al campo. Las pequeñas ciudades también se transforman en una cárcel. También, lo sé, o sea, las cosas que le estoy diciendo forman parte de mi propia experiencia. Cuando las ciudades el año pasado estaban cerradas, también el pequeño pueblo que queda acá a 5 kilómetros, unas 3 millas, también estaba cerrado. Y la gente no podía salir de sus casas y los negocios estaban con horarios y las entradas del pueblo estaban cerradas. Las entradas y las salidas es el mismo lugar. Había policía controlando quién sale, quién entra. Yo estaba en el campo, libre. Si quería salía a dar vueltas, a andar por los campos vecinos, andar en bicicleta, disfrutar del sol. La gente que estaba en el pueblo estaba encerrada. Y estoy hablando de un pueblo pequeño, porque el pueblo que está aquí a 3 millas, a 5 kilómetros de mi casa, es un pueblo pequeño, 28.000 habitantes. No es la gran ciudad de Buenos Aires que está a 200 kilómetros de aquí. Y el Gran Buenos Aires, que juntos tienen 15 millones de habitantes. Y eso es fácil de cerrar. Lo cerraron de la noche a la mañana. ¿Qué estás esperando, hermano? ¿Qué señal estás esperando? ¿Qué señal esperó Abraham para salir de Ur de los Caldeos? El Señor le dijo, sal de aquí, de este lugar, y te bendeciré a un lugar donde te voy a mostrar. ¿Qué señal estaba esperando Noé para comenzar a fabricar el arca? Ninguna señal. El Señor le dijo, construye un arca para salvarte tú y tu familia. Ni siquiera hizo que el cielo se pusiera negro amenazante de lluvia. Eso ocurrió 120 años después. Ni siquiera se había puesto negro el cielo cuando Noé entró en el arca. Eso ocurrió 7 días después. Pero ellos actuaron por fe, porque querían salvar a sus familias. ¿Qué es lo que quiere el pueblo adventista de este tiempo? El mundo en general. Quieren salvarse en la comodidad de los lugares donde están. Estamos muy cómodos. Pero esa es la característica de la Odisea. Así que estamos cumpliendo la profecía en nuestra vida, mal que nos pese, la peor profecía de las 7 iglesias de Apocalipsis. La peor. Porque en todas las otras iglesias anteriores, el Señor un elogio les da. A Filadelfia es todo elogio y nada de condenación. Las otras tenían cosas buenas y cosas malas. Pero la Odisea no tiene ningún elogio. Y nosotros estamos cumpliendo esa profecía en este tiempo, cuando deberíamos estar mirando hacia el cielo y agradeciéndole al Señor que nos pone en este momento de la historia para dar testimonio de que su palabra es verdadera, de que sus profetas dicen la palabra de Dios y que el mundo tiene que cambiar su vida, su visión. Pero si nosotros no la cambiamos, no podemos transmitir ese mensaje. Nos hemos puesto a hacer lo que el mundo quiere que hagamos. Y lentamente, nuestro pueblo
comenzó a comer la comida de Egipto. Cuando el Señor nos da maná, nosotros comemos la comida de Egipto. Las hamburguesas de McDonald's, de Egipto. Y así es como el pueblo de Dios cree que el Espíritu Santo puede morar en sí. Mis hermanos, no voy a dejarlos sin decirles que el Señor confía en esta generación. A pesar de todo, a pesar de que nuestra tibieza le causa náuseas, muchas veces quiere vomitarnos de su boca. El Señor dice que tiene un remanente en este pueblo, en este momento de la historia. Y yo te invito a que tú formes parte de ese remanente. Que tú puedas aprender cada día a confiar en Dios. Él quiere ser tu amigo, pero no lo puede hacer si tú no lo dejas. Si tú no dejas el mundo, Él no puede hacer nada por ti, porque Él respeta tu libertad. Pero puedo asegurarte, a través de mi vida, de mi experiencia personal y algunas cosas que contaré esta semana, que vale la pena. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Que el Señor te bendiga y te guarde, y que este sábado pueda ser el comienzo de una nueva relación con el Señor. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, que tu palabra toque los corazones y convierta la tibieza en calor abrasador. Que tu Santo Espíritu consuma la mente y los corazones llenos de pecado y los transforme a la semejanza de Jesús, y que podamos pensar como tú piensas, sentir como tú piensas, el inmenso amor que sientes por esta humanidad, y podamos transmitirlo a otros, porque el tiempo es muy corto. Señor, que este sábado sea un sábado especial para cada uno de los que escuchan este mensaje, para que decidan definitivamente ponerse en tus manos de amor, confiar en ti, ser redimidos, cambiados, transformados y llevados a la patria celestial. Señor, yo también quiero estar allí con mi familia y con esa familia hermosa y grande que te acepta a ti y que te ama. Lo ruego por Jesús, por su sacrificio. Amén. Dios los bendiga y vamos a encontrarnos todos los días durante esta semana, excepto el jueves, claro. Un abrazo muy, muy grande. Ha sido un placer estar con ustedes en este sábado.